Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Sin duda, yo creo que el problema, o uno de ellos, los principales que hemos estado abordando estos días primeros de 2024, que tanto lo evocamos y ya está aquí con nosotros, es justamente que la polarización que se ha destacado en diversos estudios que ha realizado la Real Academia Española en relación con la palabra que han elegido para el año 2023 fue justamente la polarización, justamente como la de mayor uso corriente. Y esa también está enmarcada en el problema que tiene la transición mexicana, porque no hay duda que uno de los problemas más importantes que tiene que ver con esa polarización ha involucrado sin duda de manera excepcional, yo diría, al caso de los órganos electorales en la República Mexicana, y que, como sabemos, la designación de sus miembros no ha sido el problema, porque han intervenido, como sabemos, los poderes legislativo y ejecutivo en su configuración, lo mismo que en el caso concreto del judicial, el Senado, para la confección justamente de toda la rama judicial. Me parece que el problema en todo caso está en torno a la influencia que han interpuesto en la mesa de manera práctica los actores políticos que han ido conformando esos poderes, sobre todo del año 2018, que es el periodo del presidente López Obrador, en donde se ha puesto como primera línea de su batalla esa polarización. Y creo que allí, como nos dice muy bien el politólogo Hugo San Martín, eso le corresponde irlo atemperando o acentuando, según el caso, a los propios actores, según la lógica que les toca, cada uno con su responsabilidad, el gobierno por su lado y también las oposiciones. Y no hay duda que el arbitraje no debe perderse de vista como el principal ángulo de preocupación que son nuestros órganos electorales de cara a esas dos estaciones que tendremos en el año, que es el primero, el de las elecciones en junio 2, y el cambio de gobierno en el caso de la presidencia mexicana el próximo septiembre 30. Y por tanto me parece que esa confección ha estado presente por lo que hace los referentes que tiene la serie de referentes que tiene la actividad política, porque como sabemos no ha convencido el desempeño del órgano electoral administrativo, el INE, por lo que toca sobre todo a que hay una división muy marcada en sus integrantes, de los 6 y 5 que constituyen ese bloque de 11, digamos que así se han dividido en torno a no resolver justamente la lógica de sus problemas internos, que tiene que ver con la propia gobernanza del instituto para resolver justamente el arbitraje que les corresponde. Y de fondo también me parece que el problema es muy grave porque los propios legisladores que han sido los, digamos, los arquitectos de esa confección de los propios órganos han estado poniendo siempre en la primera línea de esa batalla el problema de la polarización como una virtud y no como el problema, me parece más importante, que digamos, corresponde a ir perdiendo poco a poco la confianza en los competidores de la contienda electoral y sobre todo de la sociedad que busca que se honren esos principios que están en la Constitución de la independencia, de la autonomía constitucionales y sobre todo la imparcialidad. No se piensa que nadie no deba tener identidad ideológica, pero no hay duda que la imparcialidad debe ser un ángulo fundamental en este proceso mexicano, y creo que esas dos estaciones a las que nos referimos justamente tiene que ver con que será un tiempo muy breve el que acontecerá en la República Mexicana este año 2024, por lo que hace a la política y sus tiempos, porque el primero no hay duda que marcará un desenlace muy importante para las próximas décadas, el primero que tiene que ver con el desarrollo mismo de la jornada electoral, y el segundo por el caso del cambio del gobierno del presidente López Obrador. Y creo que sin duda cuando decimos lo que está en juego es la construcción de ese futuro, por lo menos tiene que ver para las próximas décadas. Y desde luego que se va a desplegar a fondo, el gobierno lo está haciendo su mejor intento para que tenga lugar esa elección de Estado, con todos sus agravantes, que lo hemos visto en el antes y el ahora,
el caso de la inducción, la compra de votos, la coerción política, también judicial, a los opositores, una cancha que hemos visto muy dispareja, como hemos señalado respecto de la propia polarización en la que han involucrado ya a los órganos electorales por la debilidad que muestra en su caso el INE y un tribunal electoral dividido, por lo menos por lo que toca a su coyuntura más reciente en la sala superior, de manera muy concreta, y eso genera pues una provocación política interna que va dañando ese tejido de las instituciones que lo necesitamos para los próximos meses. Y desde luego también serán meses de mucho ruido, sino de escándalo, de mucha distracción. Las noticias falsas también se instalarán en la lógica del escenario político y creo que la esperanza para las elecciones es, para los propios electores es que ganen la elección con su propia conciencia y con su propio voto por consecuencia. Y para los observadores en general, y el caso también de los medios de comunicación, serán meses muy difíciles para ir poniendo el problema de la opacidad, la miopía que le pondrá el gobierno de manera intencional, y también porque el tamaño de la elección me plantea un gravísimo problema que tendrá muchas fases y donde el problema nacional de la elección presidencial también se va a trasladar, o algunos dicen se va a resolver desde la lógica local, lo cual es muy difícil de medir porque también hay que decirlo, hay una alta competitividad en las entidades federativas, por lo que toca sobre todo aquellas como nuestra entidad en Morelos, en que se renovará el gobernador. Y también los medios de comunicación y las encuestas tienen un problema que enfrentar, tienen que registrar con capacidad y con precisión también lo que ocurre en el desarrollo nacional, pero sobre todo en el ámbito regional y local. Ese es el problema, que de lo nacional va a ir generando alternativas que parecen claras desde el punto de vista de la lógica de tener dos candidaturas y por tanto me parece que sigue vigente lo que plantea el politólogo Gabriel González Molina entre la continuidad más de lo mismo, lo que él llama el resentimiento, o la idea de salir adelante o cambio de rumbo, como llaman algunos. La elección de Estado de todas maneras buscará imponerse, pero desde luego lo nacional siempre se irá modulando por la capacidad y la fuerza que tengan sus regiones. La tendencia dominante, no hay duda, es la alternancia, lo que llamamos el cambio político, que es lo que ha dominado, si lo observamos de una manera muy concreta, a lo largo, por lo menos desde el año 97, en que se instaló esa lógica de competencia entre partidos y después entre coaliciones. Lo que sí es que el país lo que necesita es abrir, darle oxígeno a la vida pública nacional, que es justamente el planteamiento que podremos dejar atrás si cambiamos el rumbo, dejar el México tóxico que nos ha puesto, por desgracia, todo el presidente López Obrador.